Bienvenidos al Sur Taller Literario. Hoy vamos a comentar parte de un libro que se llama Cómo no escribir una novela y está escrito por Howard Mittelmark y Sandra Newman. Como se imaginarán por el título son anticonsejos. Es cómo no escribir una novela. Y si uno quiere escribir una buena novela tiene que hacer lo contrario. Es un libro que yo ya había leído, no entero, algunas partes, y es muy gracioso, está bueno porque ayuda a reírse un poco de uno mismo, ya sea por errores que cometió en el pasado, por errores que comete, por errores que cometerá. Y más allá de estar redactado con humor, es muy práctico, va muy al hueso y describe los errores de principiante que se suelen cometer al escribir una novela. Tiene un prólogo, todo, yo lo salteo, no vamos a hablarlo todo de ya. Vamos a leer un poco. Si les gusta, si el video tiene likes, si comparten, si comentan, etcétera, etcétera, podemos seguir. Primera parte, la trama. Algo más que un montón de cosas que pasan. Claro, una trama no es simplemente cosas que pasan. Y nos dicen estos autores, como escritor solo tienes un trabajo, hacer que el lector siga leyendo. Claro, la novela es muy diferente al cuento en ese sentido. El cuento tiene muchas reglas o fundamentos, si quieren. En cambio, en la novela, si uno hace que el lector siga leyendo, ya está. Básicamente es secuestrar al lector. Sería la... Me voy a correr un poco. Ahí sería la única regla. La única misión. De todas las herramientas que usa un escritor para que el lector siga leyendo, la más esencial es la trama. No importa si es sentimental, de intriga, de acción, no vamos a hablarlo todo, ¿no? Vamos pasando si alguno quiere profundizar o frena el video o directamente se puede descargar el libro por ahí. Siempre y cuando impulse al lector a descubrir qué pasará después. Si a tu lector no le importa lo que va a ocurrir a continuación, es que no hay trama. O sea, si el lector no quiere saber qué pasa después, no hay trama. Habitualmente la trama de una buena novela empieza presentando un personaje más o menos simpático que tiene que vérselas con un problema muy peliagudo. A medida que la trama se va complicando, el personaje va echando mano de todos sus recursos para solucionar el problema, siempre en medio de sorprendentes acontecimientos o informaciones inesperadas que lo ayudan o lo entorpecen en sus esfuerzos. Que quede claro acá que está simplificando un poco lo que es una trama de una novela en pos de la practicidad. Es un libro bien para principiantes. Aunque si uno se pone a ver todas las novelas, entran bastante en esta definición. Dolorosos conflictos internos lo llevarán al personaje a seguir adelante, pero también lo paralizarán en los momentos de la verdad. Finalmente el protagonista solucionará ese problema de una forma que sorprenderá al lector, pero que vista con perspectiva nos parecerá elegante e inevitable. Esto que hablamos tantas veces en el canal de que las sorpresas no son cualquier cosa, no es estoy escribiendo una novela ambientada en el siglo XIX a los Jane Austen, así romántica, realista, y de golpe meto un ovni. Uy, qué sorpresivo, cayó un ovni. No, tiene que estar anticipada, no develada, sino anticipada, preparada la sorpresa. El famoso cosechar y sembrar. La trama de una típica novela no publicada presenta a una protagonista, luego a su madre, a su padre, a sus tres hermanos y a su gato, dedicándoles a todos largas escenas en las que exhiben sus comportamientos habituales. A estas le siguen otras escenas en las que estos personajes interactúan entre ellos, llevándonos a un interminable recorrido por restaurantes, bares, casas, todo lo cual se describe con gran lujo de detalles. Esto es cierto que sucede, que en lugar de presentar al personaje o a los personajes que van a ser los principales y después, según los requerimientos de la trama, irnos mostrando otros personajes que además no tienen por qué ser tan bien desarrollados o tan profundamente desarrollados, porque quizás son personajes secundarios o hasta terciarios, si se quiere. Muchas veces el escritor principiante
nos cuenta todo de la vida de un personaje y nosotros como lectores no sabemos por qué nos tiene que interesar la vida de ese personaje, porque no se nos planteó ningún conflicto. No existe esto de quiero saber qué va a pasar después. Yo lo comparo con un tipo que sale con una chica y se sienta en el bar, se encuentran por Tinder, alguna de estas aplicaciones, y el tipo le empieza a contar toda su vida, se la empieza a escupir 35 minutos hablando de sus supuestos logros, hazaña, de la exmujer, bueno, ahí ya entramos ya en la pesadilla, no que se ponga a hablar de la exmujer, pero se pone a contar toda su biografía, y claro, primero espera que la chica tenga un poco de interés. ¿A quién le importa que un extraño nos cuente su vida de la nada? Estamos en la fila del banco y un extraño nos empieza a contar todos sus problemas y nosotros no tenemos interés. Otra cosa es si algo en ese extraño, bueno, en el ejemplo de la cita sería la atracción, hay una atracción, que igual no viene mal dosificar la información, pero bueno, pongamos que sea una atracción, ya se puede empezar a alargar prenda en todo sentido. O bueno, si nosotros le preguntamos a un extraño por algo que nos da curiosidad, uy, ¿dónde conseguiste este bolso con piel de cocodrilo? ¿No? Es que yo cazo cocodrilos, qué sé yo. Un ejemplo un poco tonto, pero creo que se entiende a dónde voy. Ahora, si alguien nos empieza a explicar su vida, es alguien que no le preguntamos, no lo conocemos, no nos importa. Bueno, lo mismo pasa cuando uno empieza a contar vida y obra de personajes que todavía no sabemos para qué están ahí en esa novela, qué van a hacer, por qué nos tienen que importar. Eh, y ni hablar cuando ya agregamos a la familia, al gato, al perro. Una escena típica de una novela no publicada es esa en la que es esa en la que a la protagonista le hacen un peinado horroroso, justo en el momento en que su autoestima pende de un hilo. Esto da pie a la siguiente escena típica, en la que la madre de la protagonista cree que su hija gasta demasiado en la peluquería, pero en la que se ve que la autoestima es clave para una buena salud mental. Ya me deprime ya el resumen. O la escena en que el novio no entiende las necesidades de la protagonista, pero finalmente reconoce que sus actuales prioridades responden en exceso a las características básicas del género masculino. Fíjense cómo también usa lo que Zapata llama lenguaje formal para estos ejemplos, para que se note lo aburrido que son. O la escena donde ella toma un baño de burbujas para relajarse después de unas escenas con mucha tensión, baño en el que la protagonista recapitula mentalmente las 3 escenas anteriores, sin que nada se parezca ni remotamente a una historia, sin que nada que se parezca, perdón, tengo que comprar lentes en algún momento, sin que nada que se parezca ni remotamente a una historia haya aparecido todavía en el horizonte. Claro, esto también uno se lo encuentra, personajes que van ahí por la vida, reflexionando sobre cosas, que generalmente son las reflexiones del autor, y generalmente no son muy suspicaces o son lugares comunes. Está caminando por la calle y ve un niño pobre y dice, qué terrible que siga existiendo pobreza en el mundo, cuánta desigualdad. Después se va a la casa, se maquilla y no le queda bien el maquillaje y después piensa, pero la verdad que yo no tengo derecho a quejarme porque ese niño pobre. Todo eso es un espanto. Es un somnífero y no tiene ningún interés. Claro, y acá en el ejemplo que está dando, no hay un atisbo de conflicto, no hay, por supuesto, uno no dice que en el primer párrafo ya tenga que haber un atisbo de conflicto, aunque a veces sí lo hay, pero en una historia tan anodina, no hay nada que necesita seguir leyendo, no me interesa si esta imbécil fue a la peluquería, ¿a quién le importa? A veces un prólogo intimista describe a la protagonista mirando por una ventana y pensando en todas las cuestiones filosóficas que el autor no ha podido introducir en la narración que sigue. Claro, eso, lo pongo al personaje a pensar porque es lo que yo quiero decirle al mundo, entonces lo uso al personaje como un autoparlante.
A veces el prólogo plantea esas cuestiones filosóficas mediante una voz que no se sabe muy bien de dónde viene. En otras el prólogo prescinde completamente de filosofías y presenta a la protagonista mirando por la ventana y pensando en productos de belleza para el pelo. Un gran número de los problemas relativos a la trama que presentan las novelas no publicadas puede resolverse con una estrategia muy simple: tener claro qué se quiere contar y quitar todo lo demás. No escribas cientos de páginas sin saber exactamente qué historias quieres contar. Yo modestamente diría, o en todo caso, si no sabes qué querés contar y escribís cientos de páginas de divagaciones, perfecto. Si en la página 101 empieza la novela, elimina las primeras 100. Empieza la novela y vos ya sabés a dónde vas. No escribas cientos de páginas explicando por qué quieres contar esa historia que dentro de poco no vas a contar. Es verdad, al lector no le interesa. Eso no le interesa en absoluto. Si esta historia surge porque mi abuelita, no importa. ¿Por qué los personajes viven como viven cuando arranca la historia? ¿O qué hechos del pasado han convertido a esos personajes en las personas que aparecen en la novela? Eso en todo caso puede venir después. Nos enteramos en la página 60 que el padre del personaje, yo qué sé. Bueno. Pero por lo general, presentar al personaje ya, al mundo y al personaje ya en acción. Ya están ahí. La novela y el cuento también tienen que dar esa sensación de que uno está espiando por una rendija una vida ajena que ya está en proceso y un mundo que ya existe. Escribe cientos de páginas contando la historia. De lo contrario, lo que has escrito no permanecerá en los estantes de la librería, sino que servirá de material de relleno para que esas librerías se mantengan en pie, como tantos libros que publican por dinero ciertas editoriales. Caer en alguno de los errores relativos a la trama que a continuación expondremos es una garantía de que tu novela será un montón de papel más en la riada de páginas que acaban como papel para reciclar. Principios y escenarios iniciales. Un manuscrito para llorar de risa caído del cielo. Acá medio raro porque lloro de risa mientras caigo del cielo. Un manuscrito caído del cielo y para llorar de risa. Muchos escritores asesinan sus tramas antes de que crezcan debido a una premisa equivocada o un inicio ilegible. Si escoges alguna de las estrategias que hemos reunido en nuestra prolongada experiencia, tú también podrás sabotear tu propio libro. Claro, porque recuerden que estos son consejos para no escribir una novela. Para escribir una novela horrible en todo caso. Mucha gente que sin leer el libro igual ya tiene talento natural, de hecho la mayoría de nosotros. El calcetín perdido, cuando es demasiado endeble. Idiotas, pensó Thomas Abrams, meneando la cabeza cuando acabó su inspección de la unidad de drenaje ante la preocupada mirada de Len Stewart. Qué idiotez, pero qué idiotas, masculló. Saliendo debajo del émbolo de captación, se puso de pie y se sacudió el polvo que cubría su mono gris. Cogió su tablilla con el informe y escribió unas cosas en el impreso, mientras Led esperaba nerviosamente el veredicto. Thomas no tenía intención de hacerle esperar mucho. Bien, dijo cuando acabó y se guardó el bolígrafo. Bien. ¿Qué pasa?, preguntó Led, incapaz de disimular el temblor en su voz. ¿Cuándo aprenderán ustedes que no hay que usar una Junta B-142 con un remache 1811D? Pero tartamudeó Led. Pues esto también tartamudeó y lo vemos tartamudeando. O lo oímos tartamudeando. O quizás, déjeme adivinar, quizás solo ha confundido una 1811D con una 1811E. Hizo una pausa para que sus palabras calaran antes de soltar la bomba. Otra vez. Dejó a Led sin habla y se fue sin ni siquiera mirar atrás, riéndose al imaginarse la cara de Led cuando finalmente comprendiera todas las implicaciones de su horror. Terminado el ejemplo, nos dicen los autores, aquí el conflicto apenas es adecuado para un episodio de una serie familiar. Yo diría que ni eso. Recuerda que esta trama, la trama de tu novela, ha de atrapar... Tengo una mosca que me está volviendo loco. Recuerda que esta trama ha de atrapar al lector a lo largo de 300 páginas y pico. La historia central de una novela debe ser lo suficientemente importante como para cambiarle la vida a cualquiera. Claro, acá el conflicto es que el tipo se equivocó, no me acuerdo ni qué es, no sé, destornillador, qué sé yo, bolígrafo, no sé. Una junta, bueno, con un remache, bueno. ¿A quién le importa?
Además, esa historia debe tener interés para mucha gente. Uno de los primeros escollos que debe superar un novelista es el error de creer que lo que le interesa a él tiene que interesarle necesariamente a todo el mundo. Eso lo he visto bastante. Una novela no es una oportunidad para dar rienda suelta a las cosas que tu compañero de piso, amigos o tu madre ya no soportan escuchar más. Por desgracia pasa y muy seguido eso. No importa cuán vehemente y justo sea tu deseo de que los encantos masculinos de los hombres bajitos sean apreciados por las mujeres o tus protestas contra los caseros que se niegan a arreglar las tuberías de los pisos que alquilan, incluso aunque sea una clara infracción de lo estipulado en el contrato de arrendamiento, de cuyas cláusulas tu casero fije no ser consciente, pero que tú conoces mejor que él, ¿verdad? Eso no es una trama, sino una queja. Esto no quiere decir que un bajito desgraciado en amores y que vive en una casa con unas tuberías defectuosas no pueda ser el héroe de tu novela. Pero su altura y los problemas con la fontanería deben ser parte de una trama, dibujados brevemente mediante pinceladas cuando el héroe se encamina a la escena del crimen, donde se asombra de cómo diantre una pata de cordero ha infligido a la víctima esas lesiones mortales. Insisto, esto está exagerado, tanto los errores como las tramas, los ejemplos de buenas tramas, digamos, tan exagerados. Es un libro con un tono sarcástico, insisto, muy para principiantes y muy, muy divertido. También para no tomarse tan en serio uno mismo. Yo siempre digo que uno debe tomarse en serio su obra, pero no tanto uno mismo. Y tomarse en serio la obra me refiero a trabajar la obra, no a tomársela en serio, mi obra. La sala de espera, cuando la historia no empieza nunca, otro ejemplo de trama fallido, de no trama. Reggie se subió al tren en Montauk y encontró un asiento junto al coche-restaurant. Cuando se sentó allí, molesto por el tufo de las asquerosas hamburguesas con queso del coche de al lado, empezó a pensar en cómo había decidido hacerse médico. Ya desde niño le interesaban las enfermedades raras, pero ¿significaba eso que tenía vocación? El tren traqueteaba, impidiéndole quedarse dormido, y el olor de esas hamburguesas con queso le provocaba náuseas. Lo mismo le ocurría al ver la sangre, pensó. ¿Por qué tomó esa decisión hacía tantos años? Montauk iba retrocediendo tras las ventanas. 10 páginas después. Las últimas casas de Mountback se veían diminutas entre la hierba de color marrón. Parecían brillar contra el telón de fondo de las preocupaciones de Reggie mientras consideraba detenidamente las razones para su actual problema. Si hubiera hecho el máster de biología que al principio quería hacer en vez de seguir el consejo del tío Frank, el tío Frank le dijo en esa ocasión rascándose su peludo cuello como era su costumbre: ahora, Reggie, no cometas los errores que yo cometí cuando hice el máster en biología en el 56 y envié todas mis posibilidades al... 10 páginas más tarde, otras 10. Y para resumir brevemente una historia muy larga, así es como conocí a tu tía Catherine y así viniste tú al mundo, concluyó el tío Frank. Se habría quedado perplejo en ese momento, pensó si aún no supiera de los ilícitos amores de su madre con el tío Frank que le contó su primo. Stu meses antes, cuando Stu lo llamó para hablarle de la beca que le habían conseguido para estudiar golf en Penn. Una beca que había hecho aflorar de nuevo la amargura de Reggie por su errónea decisión de apuntarse al curso preparatorio de la Universidad de Medicina, que ya estamos hartos del curso. Aquí el autor, nos dicen los autores de este antimanual, aquí el autor va acumulando escenas interminables para poner al lector en antecedentes sin que haya una historia principal a la vista. Claro, estos son puros antecedentes, antecedentes de la vida del personaje. Nos explican que el tipo no está al parecer del todo contento con su carrera, no, toda la historia familiar. Por supuesto que no está mal dar unas pinceladas, por supuesto tenemos que saber algo del personaje y ese algo se puede meter de entrada. Por ejemplo, se podría preguntar el personaje en el primer párrafo por qué estudió medicina, si realmente no quería eso. Pero estar 40 párrafos con eso y indagando sobre eso y todavía no sabemos por qué está el personaje en la novela, qué va a hacer, absolutamente nada. Decía aquí el autor va acumulando escenas interminables para poner al lector en antecedentes sin que haya una historia principal a la vista, o sea, son antecedentes para nada. En la página 50 el lector todavía no tiene ni idea de por qué es importante saber quiénes son realmente los padres de Reggie, por qué estudió medicina o la geografía de Montauk.
En la página 100 el lector empieza a tener fuerte sospecha de que nada de eso es importante, si es que algún lector ha podido llegar tan lejos. El escritor también ha creado todo un marco de acciones en las que no pasa nada. No olvides que desde la perspectiva del lector la línea argumental principal es lo que le está ocurriendo al protagonista. Claro, lo que le pasa en el presente narrativo al protagonista, y no tiene acá nada que ver si uno escribe en pasado, tengo un video sobre el tiempo en la literatura. Pero claro, para el lector la línea argumental principal es lo que le pasa al protagonista en el presente del relato, no lo que le pasó hace 40 años, o si el tío de Reggie le dijo esto. Esos son antecedentes. Por eso, sea lo que sea que esté pensando Reggie en el tren, la acción principal es un hombre sentado mirando por una ventanilla, con el estómago un poco revuelto, página tras página, página tras página. Claro, hay que hacer la aclaración que si fuese tipo, bueno, En busca del tiempo perdido, no sé si es el mejor ejemplo porque tiene momentos reveladores y maravillosos, pero otros que la verdad que son difíciles de tragar. Pero en esa novela, bueno, está el tipo, la famosa escena de la Magdalena, que está el narrador que creo que una vez sola en la tan voluminosa obra de Proust se llama Marcel, como Proust. Está el narrador dando vueltas en la cama y se empieza a acordar de su pasado. Bueno, si la historia fuese todo una flashback o analepsis, para hablar en correcto español, bueno, podría ser válido. Se me ocurre en cine el ejemplo de Titanic, está la vieja ahí con la joya y se acuerda. Bueno, toda la historia es un flashback. Ese sería un caso diferente. Pero no es este el caso, sino que él sigue en el tren ahí pensando cosas, ahí y no sabemos por qué las está pensando y lo peor de todo, no sabemos por qué nos tiene que importar. No avanza la historia, es un tipo que está divagando en un tren. Evita crear escenas que sean meros escenarios para que un personaje recuerde o medite sobre su pasado. Lo que decíamos antes, bueno, y decían también los autores. Lo leo de nuevo porque es muy importante. Evita crear escenas que sean meros escenarios para que un personaje recuerde o medite sobre su pasado. Claro, que en todo caso que esto se dé naturalmente, porque algo le recuerda al pasado, esto, lo otro, sea un objeto o algo que le acaba de suceder y hay un paralelismo o una contraposición con algo del pasado. El personaje ya tendrá tiempo suficiente, pues en el momento en que sea indicado, para dar esa información en las escenas en las que realmente pase algo. Claro, vuelvo con esto, perdón por ser insistente, pero es muy importante, porque es muy común ese error también. Uno necesita que el personaje piense en la relación con sus padres o con su ex mujer o su ex marido, lo que fuera, y entonces lo mete, escribe una escena donde el tipo llega a la casa y se sienta en el sillón y se pone a recordar. Se notan ahí los hilos, aparte de que es poco verosímil, que de la nada. Y está bien, a veces llegan recuerdos de la nada, pero en ficción se nota muy armado, muy artificioso. Y además no está pasando nada para el lector. Es el tipo que está. Entonces, si eso se incorpora a la historia, si eso pasa mientras pasan cosas y además pasa cuando ya el personaje nos interesa conocer sus antecedentes, su pasado, porque ya nos interesa su presente y su historia, es otra cosa, es otro mundo. Sería mucho más efectivo, por ejemplo, que Reggie expresara sus dudas sobre su profesión en una escena en que está operando a vida o muerte a su hermano pequeño. Bueno, acá se pasó quizá de dramatismo, pero está bien, es exagerado para los ejemplos negativos y los positivos, o los ejemplos y los contraejemplos. Aunque por desgracia los contraejemplos no son tan exagerados. Los ejemplos de algo mal hecho. Bueno, acá no es necesario lo tan dramático como que esté operando de vida o muerte a su hermano pequeño, que además en teoría se supone que un médico no debería operar a un familiar, pero bueno. Pero que sea algo significativo. Si te sientes incapaz de evitar la sala de espera, mira honestamente tu novela y analiza cuál es el primer hecho importante que ocurre. Seguramente puedes suprimir todo lo que hayas contado antes. Lo que decíamos antes, ¿no? Si necesitas escribir para vos mismo encontrar la novela, perfecto, hacelo. Nadie te lo va a prohibir. Por ahora no está prohibido, ni cobran impuestos, ya veremos en el futuro.
Pero no hagas al lector partícipe de la tortura de leer 100 páginas, o 50, o 20, o 10 párrafos, lo que sea que vos los usaste para tomar carrera. Ponerlo en la carrera directamente. Si en esas páginas hay información importante, plantéate darla de la forma más breve posible. Sí, o incluso meterla después. Digo, en esas páginas de práctica, digamos. Esa sala de espera, como lo llaman acá los autores. Sorprendentemente, muy a menudo un solo párrafo o un monólogo interior puede sustituir 20 páginas de texto. Si crees que son necesarias medidas más drásticas, consulta el apartado Cirugía Radical para tu novela. Bueno, por ahora lo dejamos acá. Espero que les haya gustado, que sigan ahí. Si les gustó, dejen like, bueno, todo eso que ya saben. Y bueno, podemos leer este otro capítulo. Y bueno, si no gusta, quedará aquí. Mi nombre es Alejandro, esto es El Sur, Taller Literario. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos la próxima.